Perfecto. Les comparto el enlace. Y empezamos a ver el otro tema de mientras se conectan los compañeros. Bien. Dos. En razón del sujeto, las obligaciones se dividen en bien. Entonces, si vamos a la otra compañera. Bien. A ver que se conecten las compañeras. Ya están Natalie, Ana Lisbeth. Buenos días, Ana Lisbeth. Por favor, chicas, no se olviden registrarse en el chat de la grabación, por favor. Buenos días, doctor. ¿Cómo Está estás? bien, doctor, mi nombre. ¿Te nombran más de Ana o de Lisbeth? De Ana, doctor. Ok. Bien, hemos visto hace minutos atrás las obligaciones por la naturaleza del vínculo, ¿cierto? Hemos visto por la naturaleza del vínculo y del objeto, están las de dar, hacer y no hacer, así como las obligaciones pecuniarias, dinero, las simples y las compuestas, que las vamos a ver más adelante de manera detallada. Que ingresen nuestros compañeros. Parece que los varones se han dormido esta vez, ¿no? Sí, doctor, se han dormido. O están festejando o han festejado ya anoche anticipadamente el 1 de mayo. Tal vez Posiblemente, doctor. Parece, ¿no? Parece. Yo también he optado por pasar nomás clases chicas porque después es un poco complicado coordinar la reposición un domingo, por ejemplo, que es su día de descanso. Entonces, mejor pasar como que tenemos a primera hora, entonces no hay mucha diferencia, ¿cierto? Sí, doctor, mejor porque aparte cuando queremos reponer no podemos coordinar el horario porque cierta persona tiene choque de materias o esa hora no puede alguno o así, doctor. Y pues es bastante a veces un poco difícil. Mejor pasar el día del trabajo trabajando, ¿o no? Claro, doctor. Ya Sí, estoy, Como buenos trabajadores. ya estoy escuchando cohetes. Debe haber alguna marcha cívica o algo. Siempre la Central Obrera Departamental hace su marcha el 1 de mayo. En Santa Nos Cruz. sacan un incremento, ¿verdad, doctor? Sí, se ha dispuesto, creo que solamente al salario mínimo nacional, se ha dispuesto un incremento, si mal no recuerdo, del 2%, del 0,67%. Seguramente hoy van a... Los bolivianos he escuchado, doctor, y estaban diciendo que es una burla, algo así. Anteayer escuché eso. El salario mínimo nacional estaba en 2.122 bolivianos. Ahora Sí. se ha incrementado, creo que 40 bolivianos. Va a ser 2.164, creo que va a ser, 42 bolivianos o algo así. Entonces, al haber básico de los trabajadores, no se ha incrementado nada, solamente al salario mínimo nacional. Pero hay dos proyectos de ley
dos proyectos de normas legales que estaban en la Asamblea Legislativa, creo. Había una ley de la estabilidad laboral. Estoy esperando que las promulguen a ver cuáles son los parámetros que están definiendo para proteger la estabilidad laboral, pese a que ya hay un decreto supremo, el 28699, es un decreto supremo llamado también decreto de la estabilidad laboral, pero ustedes saben que los decretos únicamente los promulga el presidente y su gabinete. En cambio, una ley tiene que pasar por todo el trámite y procedimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no ve? Es una ley. Quiero ver qué es lo que están disponiendo en protección de la estabilidad laboral, o sea, porque cada 1 de mayo el Estado les regala pues a los trabajadores siempre un paquetito de normas. Veremos qué les está regalando este año, ¿no? Pero bueno, bien, continuemos entonces, chicos. La segunda clasificación en razón del sujeto, ¿ya? En razón del sujeto, las obligaciones se clasifican en acá vamos a ver. Creo que está más clarito. Ok. En razón del sujeto, las obligaciones se dividen en obligaciones de sujeto único o singular. Esto quiere decir donde existe un solo deudor y un solo acreedor. ¿No ve? Simples. Sujetos singulares, sujetos únicos, quiere decir. Bien. Ahora, la segunda subclasificación se denomina obligaciones en razón al sujeto, ¿no? De sujetos múltiples, ¿ya? Que tiene coherencia con lo anterior que veíamos. Y esto quiere decir donde existen varios deudores y varios acreedores, sujetos múltiples. Sujeto único singular, un solo deudor, un solo acreedor. Sujetos múltiples, varios deudores, varios acreedores. ¿Sí? Varios acreedores. Entonces, tenemos que diferenciar cuándo vamos a hablar de un sujeto único singular y cuándo vamos a hablar de un sujeto o de sujetos múltiples. ¿Listo? Entonces, eso nos va a dar la pauta para cuando fíjense, en algún contrato, si Pedro y Pablo van a suscribir, Pablo el acreedor, Pedro el deudor, ¿es una obligación de sujeto singular o sujeto múltiple? Pedro acreedor, Pablo deudor. ¿Qué dice? ¿Singular o múltiple? ¿Qué dicen, chicas? ¿Es una obligación de sujeto único o singular o es una obligación de sujetos múltiples? Pedro acreedor, Pablo deudor. Sujeto único, doctor. Así es. Porque hay un solo deudor y hay un solo acreedor. Pero si el contrato o la obligación fuera celebrada por Pedro, Marlene, María, Cecilia, Silvio y Roberto como acreedores, les prestan dinero a Romario, a Lucinda, a Giovanna, a Griselda y a Huguito. ¿Es una obligación de sujetos singulares o de sujetos múltiples?
Sujetos múltiples, doctor. Sujetos múltiples. Y estas situaciones, chicos, se van a dar. Siempre se van a dar. Puede que exista un solo acreedor o un solo deudor. Perfecto, que puede ser lo usual. Pero también se van a dar obligaciones en los que existan varios acreedores y obligaciones en los que existan varios deudores. ¿Listo? Ahora, esta obligación de sujetos múltiples, y es necesario que lo escribamos, lo vamos a escribir de esta manera. La existencia, ¿no? La existencia de sujetos múltiples o plurales, se llama también, o plurales, sirve para clasificar las obligaciones, ¿sí? Tienen una subclasificación. Las vamos a poner aquí, a ver, para diferenciarlas, ¿no? Obligaciones divisibles, obligaciones indivisibles, ¿ya? No, mejor conjuncionaremos aquí. Obligaciones divisibles e indivisibles, sí, para no estar con mucho espacio. Por un lado, obligaciones de pluralidad conjunta o disyunta. Vamos a ver cuáles son. Pues les decía que este tema es larguito, nos va a tomar unas 2 o 3 clases. Las obligaciones simplemente mancomunadas, han debido escuchar eso, mancomunadas, y obligaciones solidarias, ¿cierto? Entonces, estas obligaciones de sujeto múltiple, es decir, donde existan varios acreedores y varios deudores, genera una subclasificación de este tipo de obligaciones y las dispone en obligaciones divisibles e indivisibles. No hay mucho problema con las obligaciones divisibles y las indivisibles. ¿Por qué? Porque las obligaciones divisibles son aquellas que se pueden dividir, ¿cierto? Son aquellas que se pueden dividir. Y las obligaciones indivisibles son aquellas que no se pueden dividir, así de sencillo, ¿cierto? Entonces, como estamos viendo de manera general la clasificación de obligaciones, las vamos a manejar en ese sentido. Ahora, la obligación conjunta y la obligación disyunta tiene como sinónimo al tema de conjunta. Si somos 2 o 3 deudores, acudimos de los 3. Disyunta, si somos 2 o 3 deudores, acudimos por separado, disyunta, que la vamos a ver más adelante. Las obligaciones mancomunadas y las solidarias, típica modalidad que utilizan especialmente las entidades financieras, los bancos, engloban un compromiso plural, un compromiso global. Han debido escuchar ustedes, cuando hay varios deudores, todos y cada uno de ellos son responsables de toda la obligación, mancomunados. Y solidarias, cuando uno no puede pagar de esos varios deudores, los otros se tienen que hacer responsables. ¿Ya? Solidaridad. A eso se refiere el carácter solidario. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a disgregar uno por uno. Lo que quiero que entendamos en esta clase de obligación en razón del sujeto es que se clasifican en 2 principales. En obligaciones de sujeto único o singular y en obligaciones de sujeto o sujetos múltiples. Único o singular, un deudor, un acreedor. Obligaciones de sujeto múltiple, varios deudores, varios acreedores. Ahora, esta clasificación de los sujetos múltiples o de sujetos múltiples genera también otra subclasificación que
se dilucida en obligaciones divisibles e indivisibles, obligaciones de pluralidad conjunta o disyunta y obligaciones simplemente mancomunadas y obligaciones solidarias. ¿Ya? Básicamente. Esto porque le estamos dando un pantallazo a las clases o a las clasificaciones de las obligaciones como tal. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Esto es doctrina, chicos, es el sustento teórico para que podamos entender cada una de estas obligaciones. Claro que vamos a ver las más principales, las que más se usan, las que pasan por estrados judiciales. ¿Listo? Porque no todos pasan. ¿Tienen alguna dudita aquí o pasamos a la siguiente? Está bien, doctor. Pasemos a la siguiente. Claro, doctor. Ya, perfecto. Entonces, no se olvide. En razón del sujeto, obligaciones de sujeto único o singular, y la otra, obligaciones de sujetos múltiples, las mismas que generan obligaciones divisibles e indivisibles y obligaciones ya, me mandó un mensaje. Permiso, tarde ya, ¿no? Pedir permiso a estas horas ya es tarde. Vamos a contestarles. Bien. Entonces, pasamos a la otra clasificación de obligaciones. Perfecto, vamos a utilizar la pizarra. Vamos a borrar. Listo. Bien. Veamos entonces la clase de obligaciones de acuerdo a su autonomía o dependencia, ¿ya? Obligaciones de acuerdo a su autonomía o independencia. Perfecto. Listo. De acuerdo a su autonomía o independencia, ¿ya? Se las distingue como obligaciones principales y obligaciones accesorias. Perfecto. Como estamos hablando de la autonomía o independencia, ¿sí? Estamos hablando si son por sí solos o dependen de alguien. Estas clasificaciones se las vamos a distinguir en obligaciones principales y en obligaciones accesorias. Bien. Las obligaciones principales las vamos a entender como aquellas que tienen vida propia, producen efectos por sí mismas, sin más que la ley o las que las partes puedan convenir, ¿sí? Obligaciones principales, como se dice, son aquellas que tienen vida propia, producen efectos por sí mismas, sin más que la ley, aquí era la ley, o las que las partes puedan convenir, sin más que lo que la ley regula o que las partes puedan convenir, ¿sí? Un contrato de compra-venta, por ejemplo, es una obligación principal. ¿Por qué?
porque el vendedor está obligado a entregar el bien y el comprador está obligado a pagar por ese bien, ¿cierto? No hay más, no están sujetos a ninguna situación accesoria. En cambio, las obligaciones accesorias, ¿sí? Sirven de garantía para el cumplimiento de las principales y pueden ser reales o personales. Estas obligaciones son las famosas garantías personales, fiadores, aquellas que sirven de garantía, hipotecas, ¿cierto? Que vayan a afianzar alguna obligación principal, ¿ya? Alguna obligación principal. No hay mucho problema porque las obligaciones principales, por ejemplo, cuando hay un contrato de préstamo de dinero y el monto es bastante fuerte, el acreedor exige alguna garantía real. Las garantías reales, chicos, quiere decir algún inmueble, casa, lote, edificio, algún inmueble, ¿no? Entonces, al proporcionar una garantía, el deudor se está estableciendo una obligación accesoria que está sujeta a la obligación principal. La obligación principal va a venir a ser el dinero, el capital que se está prestando, y la accesoria va a ser la garantía que se está proporcionando para poder afianzar o garantizar la devolución de ese préstamo de dinero, ¿no? Entonces, tomen en cuenta aquello para poder establecer la diferenciación entre obligación principal y obligación accesoria. ¿Ok? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Creo que no es difícil, ¿no? No, doctor. Ya. De acuerdo, a ver, obligaciones, vamos a poner en el punto número, obligaciones de acuerdo a su fuente, lo voy a poner con mayúscula, a su fuente, nada más. Vamos a ver en qué se clasifican de acuerdo a su fuente, ¿ya? Pueden ser obligaciones, a ver, contractuales, pueden ser obligaciones extra contractuales y pueden ser las obligaciones legales. A ver, si partimos de la noción de poder establecer, a ver, de aquí de acuerdo, de poder establecer una clasificación de acuerdo a la fuente, ¿no? Tengo que establecer de qué fuente es de donde nace algo, ¿no ve? De donde nace algo. La obligación nace de un contrato y aquí viene una pregunta para ustedes. ¿La obligación nace de un contrato o el contrato nace de una obligación? Es decir, ¿las obligaciones son fuente de los contratos o los contratos son fuente de las obligaciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Los contratos son fuente de las obligaciones, doctor? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Algún otro criterio?
Esto es importante porque el próximo civil que ustedes lleven va a ser Derecho Civil 4, contratos. ¿Las obligaciones serán fuente de los contratos o los contratos son fuente de las obligaciones? Yo pienso que las obligaciones son fuente de los contratos. Ya, está bien. Está bien, gracias, Ana. ¿Qué dicen? Ya tenemos dos criterios dispares. Natalie dice que los contratos son fuente de las obligaciones y Ana nos dice que las obligaciones son fuente de los contratos. A ver, el voto dirimidor. ¿Qué dice Denia? Que el contrato son fuentes ay, perdón, de De la obligación. las obligaciones, doctor. ¿Que el contrato es fuente de las obligaciones? ¿O las obligaciones son fuente de los contratos? Parece trabalenguas, ¿no? Algo así. Ya. Las obligaciones, ¿sí? Son fuente de los contratos, porque para celebrar un contrato tenemos que primero generar el acuerdo entre el deudor acreedor de la obligación que se va a suscribir. Una vez acordado, se elabora y se celebra el contrato. El contrato. ¿A ver? Entonces, las Sí, obligaciones, de acuerdo a su fuente, son contractuales, extracontractuales y legales. Contractuales, el consenso de las partes. Extracontractuales pueden celebrar, pueden constituir, pueden generar obligaciones, inclusive sin contratos, y eso viene de colación con las obligaciones naturales, ¿se acuerdan? No hay algún documento, no hay algún contrato que sustente, pero la obligación existe, solo que se carece del derecho de accionar. Y las legales son aquellas obligaciones que por su fuente están enteramente dispuestas por la ley. ¿Listo? Por la ley. Así básicamente. Bien, no es difícil. Ya no es difícil. Veamos ahora. Voy a salir de acá. Veamos ahora por acá la pizarrita en blanco. Perfecto. Compartir. Vamos a borrar. Exactamente. Volvemos al texto. Esta es una clasificación doctrinal que sí maneja el Código Civil, lo van a revisar, sí maneja obligaciones pecuniarias, obligaciones simples, mancomunadas, solidarias, especialmente en el tema de las obligaciones pecuniarias que tienen que ver con deudas de dinero, ¿ya? Obligaciones desde el punto de vista de su ejecución, o efectos, ¿sí? De su ejecución y efectos. Bien. Tenemos obligaciones de ejecución inmediata. Vamos a ver en el 5.2, vamos a ver las obligaciones de resultados. Obligaciones de resultados. En el 5.3 vamos a ver las obligaciones líquidas, eso es importantísimo. Líquidas. Y en el 5.4 vamos a ver las obligaciones ilíquidas. Vamos a conocer en cuanto a la terminología. A ver, esta clasificación de las obligaciones tiene que ver con, o desde el enfoque de su ejecución. ¿Cuáles son los efectos que genera el incumplimiento de parte del deudor con referencia a la obligación? ¿Cierto? El deudor no cumple
y le nace el derecho al acreedor de ejecutar, ¿sí? De ejecutar la obligación. Y eso va a suponer el inicio de un proceso de ejecución y la consecuente subasta o remate de los bienes que se puedan embargar en curso de ese proceso. Y en ese sentido, la doctrina clasifica a esta clase de obligaciones, primero, en obligaciones de ejecución inmediata. ¿Cuáles son? Son aquellas que se cumplen de manera inmediata, ¿ya? De manera inmediata. Ejemplo, el deudor no ha cumplido con su obligación dentro del plazo previsto, el acreedor inicia la demanda de ejecución y el juez ordena, saca directamente una sentencia inicial, así está el procedimiento ahora, una sentencia inicial en la que le da un plazo breve para poder cumplir. Caso contrario, dice que va a proceder con la subasta. Así, textual, ejecución inmediata, ¿no? Dentro de esta ejecución inmediata puede acontecer una ejecución diferida. No es lo más probable, pero puede. A diferencia de la ejecución inmediata, que es así sobre el acto, la ejecución diferida tiene que ver con que esa obligación se va a ejecutar de forma paulatina, de forma sucesiva. Entonces, vamos a poner acá, para no perdernos, que las de ejecución inmediata se cumplen, vamos a poner, son aquellas que se cumplen de forma inmediata. En contrario de esta, se formula la ejecución diferida, es decir, de forma paulatina o sucesiva. ¿Listo? Bien. Lo que quiero que entiendan básicamente es que las obligaciones de ejecución inmediata son aquellas que se cumplen de forma inmediata. Así de claro, no nos vamos a complicar más. Las obligaciones de resultados, ¿sí? ¿Sí? Son aquellas en las que el deudor debe realizar todo lo posible para que se cumpla con la obligación. ¿Ya? Es decir, el acreedor espera resultados. Por tanto, el deudor tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para poder cumplir con la obligación. Absolutamente. Todo. ¿Ya? Todo. Importantísimo. Esto sí lo manejamos muy usualmente en el ejercicio profesional y en la vida diaria totalmente. Las obligaciones líquidas, vamos a poner en mayúscula, tienen por objeto sumas de dinero, ¿ya? Sumas de dinero establecidas y determinadas. Entre paréntesis voy a poner, con minúscula nomás, conocido en otros términos o palabras como el capital. En nuestro léxico normal, chicos, cuando hablen de obligaciones líquidas, de sumas líquidas, estamos hablando del capital. Ejemplo, he prestado $5,000 con un interés del 3%, 3 por 5, 15, $150 de interés mensual. ¿Cuál sería la suma líquida y cuál sería la suma ilíquida?
¿Cómo dijo, doctor? No lo escuché bien. A ver, escuchen. Estos términos son muy usados en nuestra vida diaria y en el ejercicio profesional más aún, ¿no? Cuando hablamos de sumas líquidas y sumas ilíquidas, estamos hablando de que la suma líquida es una cantidad, es un monto de dinero determinado, ¿ya? Al que nosotros conocemos como capital. Es mi capital. Entonces, si yo les pongo el ejemplo de que en un contrato de préstamo de dinero he prestado $5,000 con el interés del 3% mensual. ¿Cuánto sería el monto del interés? 3 por 5, 15, $150 mensuales. ¿Ya? $5,000 es el préstamo y 150 es el interés que hemos pactado. ¿Cuál sería la suma líquida y la suma ilíquida? ¿Cuál sería? Yo pienso que la suma líquida sería los $5,000 y ilíquido, las ilíquidas serían los $150,000. Doctor, ¿Cuál sería la suma líquida y la suma ilíquida? las sumas líquidas serían los $5,000, doctor, y las ilíquidas serían los $150,000. Perfecto. $150, no 150,000. Perdón, $150, doctor, el Así interés. es. ¿Por qué? Porque los 5,000 es el capital que estoy prestando, es la suma, el monto de dinero determinado. Eso no va a subir ni va a bajar. ¿No ve? Es la suma líquida. A eso se llama obligación líquida, suma líquida. En cambio, la obligación ilíquida, como abajo ven ustedes, va a ser o va a tener por objeto una suma, ¿sí? No determinada ni establecida. ¿Por qué? Porque cada mes se va a pagar por el tiempo o el término de plazo que se ha pactado. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ilíquida vienen a ser los intereses, los réditos, y la obligación o suma líquida viene a ser el capital. A eso se refiere. ¿Sí? No es difícil, ¿cierto? O sea que desde ahora, cuando escuchen el término, a veces la mayoría de los abogados hablamos de forma muy técnica y dicen, no, pero ¿cuánto es la suma líquida? ¿O cuánto es la suma ilíquida? Cuando están hablando de suma líquida, están hablando del capital, del monto determinado. Y cuando están hablando de sumas ilíquidas, están hablando del interés, del rédito, de algo accesorio. ¿Ok? Sí, doctor. Bien. Chicos, estamos llegando al final. De verdad les agradezco mucho su voluntad de participar y poder pasar clases el día de hoy. A los que trabajan, mil felicidades, extensivo a sus padres, a sus mamás. Que tengan un buen día y nos estamos viendo la próxima clase. Acá vamos a quedar. Muchas gracias, doctor. Gracias y felicidades también a ustedes. Gracias, chicas. Gracias, que la pasen bien, ¿ok? Gracias, Igual. doctor. Listo. Hasta la próxima clase, chicos.